Primero que todo saludarlo, sé que a la mayor parte ya los saludé, saludarlos también en este día. Y bueno, sin más que decir, voy a comenzar a orar, creo que es bueno orar. Y también los invito a toda la congregación, a todos los hermanos que puedan orar, a que cierren sus ojos y vayamos delante del Padre. Padre nuestro, tú que moras y habitas en los cielos, y a la diestra está el Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Padre, en este momento estamos aquí reunidos y te damos muchas gracias, Señor, por estar acá en tu casa de oración y puertas del cielo, Señor. Padre, acá estamos reunidos y así como dice tu palabra, mirar cuán bueno y agradable es habitar los hermanos en armonía, juntos en armonía, y así queremos habitarse. Padre, hoy día, gracias a la congregación, gracias al pastor, nos dio la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Si quieres, úsame como instrumento útil en tus manos, Señor, y prepara los corazones de los hermanos para que puedan recibir esta palabra y que sea de bendición en nuestras vidas, porque lo más importante aquí es que tú seas exaltado y que tu nombre sea exaltado y bendecido, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si quieren pueden avanzar un poquito, porque la palabra se encuentra en número 20, del 7 al 12. Bueno, si bien es cierto, yo ayer meditaba un poco preparando el sermón, lo fui modificando, cambiando, y en eso me da cuenta del año que ya pasó, y gracias a Dios estamos al año 2023, ¿cierto? Y damos gracias que podemos estar con vida, estamos acá. Pero el año 2022 fue un año tal vez bastante particular, ¿cierto? Donde tuvimos la sombra, ¿cierto? Ya la sombra, por lo que se fue un poco de la pandemia, ¿cierto? También tuvimos los temas financieros, la inflación, ¿cierto? Por la consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. También todas las noticias que vemos todos los días, estas malas noticias, ¿cierto? De guerra, de asesinatos, y una infinidad de cosas que sin embargo o a veces nos provocan, tal vez nos pueden provocar un poco de ansiedad, inseguridad y temor. Pero el último yo quiero referirme al tema del temor. Y por eso hoy día quiero traer no sé si a colación quise traer números 20 del 7 al 12, donde hay una historia, ¿cierto?, de Moisés. Y voy a empezar a darle lectura, tal vez me pueden seguir con la lista si quieren, si gustan. Y dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña en vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua a la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, exclamó, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Hermanos, bueno, voy a contextualizar un poquito del capítulo 20. Aquí el pueblo de Israel, ¿cierto?, viene al desierto de Sin, y en el desierto de Sin se dan cuenta que no hay agua, no tienen agua para beber, por tanto toda la congregación se reúne en contra de Aarón y Moisés para reclamar por qué los había traído acá, por qué los había sacado de Egipto, por qué los trajo a morir al desierto, diciéndole que era mejor que ellos hubieran muerto cuando el Señor los enjuició. Y empezaron a reclamar contra Moisés y Aarón. Y Aarón nuevamente intercediendo, ¿cierto?, así como hoy también intercede el Señor Jesucristo con nosotros, intercediendo por el pueblo, va adelante del tabernáculo de reunión de Jehová, se postra delante de Jehová, y dice el versículo: y la gloria de Jehová aparece sobre ellos. Y aquí viene en el versículo 7, dice que: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos.
y ella dará sus aguas, y les sacarás aguas en la peña, y darás a beber a la congregación a sus bestias. Entonces, el primer mandato fue la primera orden del Señor, que fue a Moisés, que tomara, ¿cierto?, la vara delante de él, reuniera a la congregación y hablara a la peña en vista de todos. En el capítulo 9 podemos ver que Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Empezó claramente Moisés tomando la vara como el Señor le mandó. Y Moisés y Aarón reunieron a toda la congregación. Primero Moisés toma la vara, reúne a toda la congregación, la congregación se une, y él les dice ahora a la congregación que escuchen rebeldes. Lo que más me llama la atención es cuando Moisés habla a su pueblo y les dice rebeldes. Y sin duda lo eran, porque era un pueblo contradictorio, era un pueblo que no siempre estaba desconforme con todo, reclamaban por todo, siempre hablaban contra Moisés. Y esto lo vemos cuando reclamaban, cuando estaban sin comida, cuando no tenían comida, siempre un pueblo que estuvo contra él. Sin embargo, reclamando contra quién, contra Dios, ¿cierto? Porque cuando reclamaban contra Moisés no era contra Moisés con el que reclamaban, sino era contra Dios, porque Dios lo sacó con mano poderosa, ¿cierto?, a través de Moisés, lo sacó de servidumbre, lo sacó de la esclavitud, pero que el pueblo, este pueblo y esta generación, ¿cierto?, estaba acostumbrado a vivir en esclavitud, ¿cierto?, y siempre querían volver atrás porque echaban de menos la cebolla, echaban de menos los ajos, y echaban de menos todo lo que Egipto les daba. Entonces, y bueno, contextualizando un poquito más, entonces ellos estaban en contra de Moisés. Y después dice que Moisés, él alza la voz, dice, ¿cierto?, alzó su mano, ¿cierto?, y delante de la congregación golpeó 2 veces la peña. Y la peña dio agua, claro que dio agua, y dio abundante agua, que pudieron tomar, ¿cierto?, todas las personas, los que estaban congregados, y las bestias, o sea, sus animales. Claramente porque Dios cumple su promesa. Él dijo que daría agua a la congregación, dijo que daría agua al pueblo, ¿cierto?, y les dio agua a las personas, ¿cierto?, que estaban a su pueblo, al pueblo, y a las bestias, a los animales. En Números 11 dice, porque dice que Dios no es un Dios para que mienta, ¿cierto?, y hijo de Dios para que se arrepienta. El número, perdón, 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, y hijo de hombre para que cambie de opinión, ¿cierto? Habla y no actúa, o promete y no cumple. El Señor siempre va a cumplir sus promesas. Porque como dijo el hermano Ariel, porque Él lo prometió, Él lo dijo, y si Él dijo que así iba a ser, así será. Pero sin embargo, el Señor cumple su promesa de darle agua. Pero aquí ocurre algo que podemos ver, que hay una desobediencia de Aarón contra Moisés. Y en el capítulo 12 podemos ver el castigo y la consecuencia, porque le dice que él no creyeron, así le dice en el 12, voy a leerlo. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le es dado. Entonces, primeramente, el Señor les dice, hay una consecuencia, un castigo, ¿cierto?, que se ve reflejado, ¿cierto?, en Moisés, que él no pudo entrar a la congregación, a la tierra prometida. No entró ni él, pero la vio de lejos, ¿cierto?, porque todos lo sabemos la historia. La vio de lejos, y ese pueblo tampoco entró, pero sí se lo dio a su descendencia, ¿cierto?, porque el Señor cumple sus promesas, y Él siempre va a cumplir sus promesas. Pero aquí lo primero que dice, por cuanto no creyeron. Y el creer en Dios no es solamente decir yo creo, porque muchos, yo así como yo conté, me testimonio un poquito, yo también decía creer. Algunas personas también dicen creer en Dios, o algunos religiosos dicen yo creo en Dios, pero sin embargo su vida deja mucho que desear, o está muy alejado de Dios. En Santiago, por ejemplo, en Santiago 9, 19 dice: tú crees en Dios que es uno, haces bien, dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, que son ángeles caídos, que
son superiores en fuerza, ¿cierto?, al hombre, ¿cierto? Ellos saben quién es Dios, saben quién es el Señor, y ellos tiemblan. Y muchos de nosotros, bueno, cuando no creemos en Dios, no temblamos tampoco, porque no le conocemos, ¿cierto? Entonces aquí dice, lo primero que dice que él no creyó. Y el creer, como les dije, no solamente decir de labios, porque dice, este labio de labio me adora cuando dice, pero su corazón está alejado de mí. Entonces el creer implica más que solamente decir yo creo, sino implica someterse al señorío de Dios como Señor y único Salvador. El creer es someterse al señorío de Dios, porque si el Señor dice que algo es bueno, agradable, perfecto, es porque Él lo dice. Eso es bueno, agradable, perfecto, porque Él lo dice. Y así de simple. Si no lo entiendo, perdón, pero si ojalá fuera que lo entendiera y que me diera la oportunidad de entenderlo. Pero si el Señor dice que esto es bueno, agradable, perfecto, es porque Él lo dice. Así que primero está aquí el punto del creer, ¿cierto? Y el segundo, el tema de la santificación. Dice, porque dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Bueno, la palabra santificar, yo sé, más de algunos lo saben, ¿cierto? Y apartar, alejar, ¿cierto? Y la palabra santificación, ¿cierto? O santificación en este caso, santificar a Dios, es una actitud interna de reverencia a la majestad de Dios, ¿cierto? A la omnipotencia, a la omnipresencia, al poderío, al Dios creador, ¿cierto? Cuando yo miro al Señor y digo, oh, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú creaste el cielo, el mar y la tierra, y me deleito en Él, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que hoy día Aarón, ¿cierto? Moisés, perdón, no santificó al Señor? ¿Y cómo? ¿Y a qué se refiere con no santificar en su corazón? A temer a Dios. Nosotros en otro tiempo no temíamos a Dios. Romanos 9:18 dice que no hay temor de Dios, ¿cierto? No hay temor de Dios delante de los ojos. ¿Por qué? Porque cuando no conocíamos a Dios, los que no conocíamos a Dios, los que estábamos perdidos, muertos en delito de pecado, no temíamos a Dios, por tanto no hacíamos su voluntad. Ahora, fíjense que Moisés no es que haya perdido su salvación, ni mucho menos. Sabemos que su espíritu, ¿cierto?, ascendió y está en el pueblo de Dios hoy día, ¿cierto? Pero sin embargo, él tuvo una consecuencia por no temer a Dios. La palabra dice que nosotros debemos santificar a Dios en nuestros corazones. La palabra dice también que la santificación se perfecciona, ¿cierto?, a través del temor de Dios. La palabra en Isaías 8:12 dice que 8:12 y 12:13 dice que no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llame conspiración, y no temáis a todo lo que este pueblo teme, sino a Jehová de los ejércitos. Él sea su temor y Él sea nuestro temor. También dice que nosotros debemos, y dice en 1 de Pedro también dice que debemos santificar a Dios en vuestros corazones. Ahí está diciendo que 1 de Pedro 3:15, santificar a Dios en vuestros corazones. Ahí está diciendo que nosotros debemos santificar. ¿Y cómo santificamos a Dios en nuestros corazones? Nótese una cosa, que Jehová habló a Moisés. Él le habló a su corazón. Él le habló directo a él, así como tal vez lo habla a nosotros todos los días, ¿cierto? Lo habla a través de la palabra, lo habla todos los domingos que venimos a escuchar el sermón, ¿cierto? Y Él lo está hablando personalmente a cada uno de ellos. Sin embargo, estaba Aarón y Moisés, estaban los dos, pero Jehová le habló a Moisés. Y Moisés sabía lo que tenía que hacer. El pueblo y Aarón tal vez no sabían cómo era la instrucción, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que como la actitud de santificar a Dios en nuestros corazones, con una actitud de reverencia, con un amor reverente, donde yo digo, Señor, esto te agrada, si esto es bueno, esto es bueno, esto es agradable, es perfecto, porque tú lo dices. Si tú dices que debo santificarme, debo hacerme caso, cosas como esas. Entonces, Moisés sabía. ¿Pero qué ocurrió? Tal vez por ira, tal vez por enojo, tal vez porque no sabía qué hacer con el pueblo. Era un pueblo grande, un pueblo de 2 millones de personas, difícil de llevar, pero claramente él desobedeció. Y nótese que él llamó rebelde al pueblo, pero sin saber que también, en cierta forma, también se rebelaría contra Dios, en el sentido de no obedecer en su palabra en totalidad. Hoy en día
creo yo un poco la reflexión, es que nosotros, como hijos de Dios, que hemos conocido al Señor, el Señor, si bien es cierto, los ha santificado y somos declarados santos, ¿cierto? Y todas las cartas lo hablan, todas las cartas hablan de 1 Corintios, ¿cierto? 1 Corintios 1.12, donde dice que somos declarados santos, o 1 Corintios 1.30, donde dice que el mismo Señor nos dio, ¿cierto? Los hizo sabiduría, justificación y santificación y redención. Somos santos, ¿cierto? Pero a veces también nuestros cuerpos, nuestros miembros se rebelan contra Dios. Yo no estoy hablando de una vida de pecado, sino a veces no escuchamos la voz de Dios, o hacemos caso omiso, o decimos cómo puede ser tanto, ¿cierto? O a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo no estoy hablando que aquí de perder la salvación, solamente Moisés fue salvo, claramente. Él, como dije anteriormente, su espíritu subió con el Señor, estaba con el pueblo. Él tuvo una consecuencia, sí, no pudo entrar a la tierra prometida. La palabra también dice que todo aquel que el Señor toma como hijo, lo disciplina. Entonces, claramente cuando tenemos, y Moisés fue disciplinado, claramente fue disciplinado en vida, y él no pudo entrar. Y nosotros también, como hijos de Dios, si nosotros queremos vivir a nuestra manera y conforme, tal vez no creyendo en todo lo que dice la palabra, o a media, o tomando solamente los pasajes que a mí me convienen, o los que a mí me agradan, o como puede ser tanto así, claramente si el Señor lo ha tomado como su hijo, lo va a disciplinar. Y claramente esa disciplina, ese castigo va a ser ¿para qué? Para que podamos enderezarnos, para que podamos volver a mirar al Señor y podamos tener reverencia, porque necesitamos tener un temor reverente a Dios. Él es nuestro Padre Celestial, sí, por supuesto, es nuestro Padre Celestial, pero también no debemos de olvidar que también es el Señor, es el Todopoderoso, el que es santo, 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 3 veces santo, como dice en Jeremías 6, 103. Él es santo, santo, santo. Entonces, como les dije, es nuestro Padre Celestial. Yo personalmente trato de ser temeroso, porque la palabra dice que en Proverbios 7, ¿cierto?, que el temor, la sabiduría empieza con el temor de Dios. La invitación es a temer con un temor reverente, ¿cierto?, para poder agradar al Señor, y no solamente, no esto por el castigo, no solamente porque si yo no voy a obedecer la palabra de Dios al Señor, va a venir un castigo. No, solo hay que obedecer por el amor de Dios, porque Dios nos salvó de su ira. Él nos salvó del mismo, nos reconcilió con el mismo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso hoy día no vamos a ser condenados, no somos condenados, nos salvó de su ira, del mismo, y hoy día nosotros tenemos que obedecer y temer por ese temor reverente, porque Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Por tanto, yo en agradecimiento y en amor y lo bueno que ha sido conmigo, yo le sirvo a mi Señor y temo a Él con ese amor, con ese temor reverente. Oremos. Padre de todas las luces, tú que eres un Padre bueno. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad, por poder abrir tu sagrada escritura, Señor, por poder hablar y estar con los hermanos, Señor. Permítenos, Señor, que cada día más te miremos, Señor, como el Dios que tú eres, Señor, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, Señor, que cada día podamos exaltar más tu nombre, Señor. Abre nuestras bocas, Señor, para también ir y darles a conocer al Señor Jesucristo, Señor, y que te podamos ver como el Dios que eres, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo el cielo, el mar y la tierra, Señor, el Dios creador, Señor, el Dios que ha dado, soplado aliento de vida en cada uno de los que están acá. Ese es el Dios que predicamos, Señor. Y también, Padre, que podamos temerte, Señor, con reverencia, Señor. Y no solamente por el castigo, sino también por el agradecimiento, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.